Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que hay una cuestión que empieza a surgir cuando estudiamos filosofía acerca de un autor muy famoso, que es Descartes. ¿Por qué René Descartes es tan famoso en el campo de nuestra materia? Pues bien, la respuesta la tienen ustedes en que, al igual que Cervantes, que a través del Quijote se burlaba de los valores que atesoraban las novelas de caballería, ya saben, aquello de Amadís de Gaula, y etcétera, Descartes hace lo mismo con el saber de su tiempo. Dentro de Descartes late un joven fuertemente descontento con la física aristotélica y con la escolástica, de la que, aunque no obstante retoma algunos conceptos fundamentales, le da la vuelta en absoluto para centrarse fundamentalmente en el yo, la pieza fundamental de la filosofía moderna. En el vídeo de hoy vamos a estudiar brevemente, a iniciar una lectura del discurso del método. Así que aquí en Regreso a Ítaca hemos titulado a este capítulo como Discurso del método, no te descartes. Dentro vídeo. Para empezar, debemos decir que si es nuestra intención familiarizarnos con la filosofía de Descartes, lo que mejor podemos hacer es leer el capítulo primero del discurso del método. El discurso del método no es una obra solo de metafísica, también lo es, efectivamente, la filosofía está en juego, pero no podemos conocer plenamente el pensamiento de Descartes si no partimos del hecho fundamental de que nuestro autor era físico, acordémonos también de los descartesianos, matemático, en fin, se dedicaba a distintos campos. Podemos decir que era, aunque todavía no era la ilustración, fue un ilustrado en su tiempo, en la edad moderna, momento en el que ya la astronomía se estaba separando de la filosofía. Por cierto, René Descartes era amigo de Galileo, tenían una relación epistolar, intercambiaban cartas, en la que ambos charlaban sobre la posibilidad de que fuese la Tierra la que girase alrededor del Sol y no al revés. ¿Qué es el discurso del método? La respuesta la tenemos en el título, si analizamos el título entero. René Descartes escribe el discurso del método en Holanda, donde se refugia de las persecuciones religiosas que podían haber dado con sus huesos en un arresto domiciliario, como a su colega Galileo. Y allí, en Holanda, escribe el discurso del método, justo antes de que la reina Cristina de Suecia, la emperatriz adolescente, lo llamara para ser su preceptor particular. Por cierto que Descartes tenía que recorrer kilómetros antes de llegar al palacio de la reina Cristina y ya sabéis que murió de pulmonía. Entrando en detalle de la cuestión, el discurso del método se denomina discurso del método para guiar el pensamiento, ¿vale? Para bien guiar la razón, ¿vale? Ese sentido común que está distribuido en todos los seres humanos de una manera más o menos igual. Todos tenemos el sentido común. ¿Quién dice que no puede partir de este sentido, ¿no? Y que sin embargo no aplicamos adecuadamente porque no tenemos un método adecuado. El discurso del método es un manual. Sus 4 reglas vienen a ser un resumen de los experimentos, de los tratados científicos que dedica Descartes a la dióptrica, que es un tratado de óptica, de lentes y de la luz, a los meteoros, a los fenómenos celestes y a la geometría, ámbito este al que le debemos a este señor grandes descubrimientos, grandes aportaciones. Bien, entonces, ¿qué hizo Descartes en el discurso del método? Pues muy bien, podemos decir, siguiendo lo que comentan algunos estudiosos expertos de Descartes, que ahí sintetiza muy bien el método que pretendía llevar a cabo en estos tratados que he mencionado. Descartes, como he dicho al principio de este vídeo, se siente profundamente desilusionado con respecto al saber de la época, y eso que estudió en una de las escuelas más prestigiosas del mundo europeo, de la cultura europea, la Fletch, dirigida por los hermanos jesuitas
que querían extender el cristianismo, sus andas raíces en toda Europa, hacer una labor apostólica, pero ayudando a los demás y difundiendo la cultura. René Descartes es hijo de un político, un parlamentario de la Bretaña francesa, y puede dedicar su vida a la filosofía. Se gradúa en Derecho, pero después sale a conocer mundo, como dice en el discurso del método. Ahí encuentra también que, al igual que en los libros, al igual que en las distintas disciplinas que estudia en la Fletch, como la literatura, la poesía y sobre todo la filosofía, encuentra que unos autores están en contra de otros, encuentra diferentes puntos de vista, diferentes versiones. Viene a decir que, al igual que los libros que cayeron en sus manos, distintas personas, distintos ciudadanos de culturas muy diferentes pueden opinar diferente en materias muy contrapuestas. Esto le lleva a pensar que lo único que le quedaba para poder fundamentar, ya sabéis que Descartes era un racionalista, para poder fundamentar la estructura del conocimiento, esto es, para poder encontrar una verdad absoluta y, a partir de ahí, de esa verdad filosófica absoluta, construir como un enorme edificio con ramas todo el edificio de la ciencia, no podía hacer otra cosa que viajar dentro de él, inspeccionar sus propias ideas y ver si, a partir de una serie de reglas, podía descartarlas o seguir admitiéndolas. Posteriormente, en el capítulo segundo, lo que hace Descartes precisamente es explicar estas 4 reglas del método. Por cierto, que anteriormente había elaborado una obra que se llamaba Las Regulae, que eran 30 y tantas reglas, pero que él luego sintetiza en 4, exponiendo al gran público que simplemente es una recomendación y que él no es tan arrojado como para pensar que puede transmitir la verdad absoluta a los demás, que simplemente es su mera opinión de cómo ha procedido en este campo y que cada cual puede extraer de esta fábula las enseñanzas que le plazca. Vemos que aquí también es bastante moderno. En fin, al principio del libro segundo, Descartes dice que, volviendo de la coronación del emperador, a donde las guerras les habían llevado, se refiere a la guerra de los 30 años, estas disputas, realiza una parada en una cabaña, donde es una especie de cabaña, donde tenía el tiempo suficiente porque nadie le interrumpía para concentrarse en sus pensamientos, y ahí realiza el descubrimiento de las reglas del método. Hasta tal punto lo lleva a cabo en el 1619, que le parece tan trascendental la visión de esta nueva sabiduría, que hizo la promesa de viajar, de peregrinar a Lourdes para darle las gracias a la Virgen. Descartes era cristiano, por cierto. Bien, ¿cuáles son esas 4 reglas que se le ocurre a Descartes pensando tranquilamente en esa cabaña? Pues bien, él no las extrae de la nada, del mismo modo que Cervantes tampoco elabora su Quijote de las mismas nubes, ¿no? Se basa, por supuesto, en lo que había antes. Toma de aquí y de allá, de disciplinas como la lógica, como el análisis de los geómetras, que considera que, bueno, que tiene muchas virtudes, pero que puede cansar grandemente la imaginación. De la lógica dice que hay preceptos que funcionan bien, pero que hay suposiciones que son falsas y que sirven más bien para exponer nuevos pensamientos que para idear algunos nuevos. Entonces, toma lo mejor de la álgebra, toma lo mejor del análisis geométrico, de la geometría y también de la propia lógica, a la que considera una especie de Minerva desbastada de un bloque de mármol. A partir de ahí, bueno, pues decimos que encuentra estas 4 reglas que vamos a pasar a analizar a continuación. La primera de las reglas del método, y la más famosa, por cierto, es su principio de evidencia, ¿vale? Descartes dice que no hay que considerar en nuestros pensamientos otra cosa que aquello que sea tan claro y distinto que sea imposible de ser sometido a duda. La claridad y la distinción no se llevan bien con las prisas, no se llevan bien con la falta de
revisión, con la falta de especificidad en los argumentos. El segundo de las reglas que menciona Descartes es el principio de análisis, que perfectamente podemos comprobar cuando, por ejemplo, en un taller de mecánica vemos que hay problemas muy complejos cuya solución, del mismo modo que en la geometría, puede llegar fácilmente si dividimos ese problema tan complicado en partes más simples. Estamos hablando, por supuesto, del análisis que toma de la geometría. Luego, posteriormente, nos habla en la tercera regla, de la síntesis. Es decir, como en una muñeca matrioska, ¿no? Hay que volver a recomponer ese motor. Por ejemplo, un motor que hemos abierto, que hemos dividido, destripado en sus distintas partes para encontrar el problema. Una vez solucionado, hay que volver a recomponerlo. Entonces, hay que viajar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Sería la operación inversa de la del análisis. Y finalmente el principio de revisiones, que por supuesto está dando a entender que el entendimiento humano, basado precisamente en la figura del genio maligno, que luego veremos, que no es otra cosa que la metáfora de la falibilidad del conocimiento. No siempre cuando el ser humano piensa bien, incluso usando el sentido común, acierta. Podemos pensar en una operación matemática que podemos realizar una vez y equivocarnos y que necesitamos comprobarlas varias veces. Una vez establecidos estos principios, Descartes, como buen racionalista, igual que Leibniz o Spinoza, piensan que pueden reelaborar todo el edificio del conocimiento al modo de las matemáticas, al igual que las geometrías, donde a partir de unos razonamientos aparentemente fáciles y sencillos, por ejemplo, por un punto exterior a la recta, solo puede pasar una recta paralela, ¿no? Son simples axiomas. Podemos recomponer, como digo, toda la estructura de la sabiduría humana, incluidas las ciencias que no son formales también, como por ejemplo la astronomía, la misma física o incluso eh, la medicina, astronomía, física, medicina, cualquiera de las disciplinas puede ser objeto de un procedimiento similar al de las matemáticas. Bien, acabado este capítulo segundo, donde Descartes nos da a entender que ha recorrido las matemáticas a partir de ese sentido común y a partir de ese juego con piezas sencillas, ¿no? Pasa entonces a enumerar cuáles son esos principios de la metafísica ya en el libro tercero, que ahora vamos a ver, y que son el edificio, ¿vale? Porque el conocimiento es como un gran árbol cuyos cimientos son la metafísica, es decir, cuáles son las ideas de las que vamos a partir como científicos, que tenemos que poner por delante, que parten de ideas claras y distintas, y que van a alimentar la física, que es como ese tronco, que a su vez da la savia a la medicina, la mecánica y la moral. Ahora lo veremos más adelante. Esto lo lleva a cabo Descartes en los capítulos cuarto y quinto del discurso del método. Pero antes de todo ello, en el capítulo tercero, a través de una metáfora, nos advierte de que si tú vas a reformar ese conjunto de creencias que tienes desde la juventud, que han sido producto de los saberes adquiridos, es necesario que para reformar esa habitación te puedas buscar una estancia temporal. A esta estancia temporal la denomina Descartes la moral provisional, que son simplemente una serie de preceptos, que vamos a analizar algunos de ellos, para no buscarse problemas con la sociedad de su tiempo, para seguir la corriente. Está muy candente todavía en su recuerdo las condenas de Giordano Bruno, al que queman en la hoguera por brujería, ya que decía que el universo era infinito, y el arresto provisional de su colega y amigo Galileo Galilei. Descartes no ignora estas cuestiones que han complicado la vida de sus contemporáneos y dice en esa moral provisional que bueno, que hay que seguir los designios de la religión en la que uno se ha educado desde pequeño,
que hay que ser resuelto en las decisiones que va tomando, como pone la metáfora de un bosque, es decir, es mejor ir recto, aunque esa parte del bosque sea más frondosa, que dar vueltas. A fin de cuentas, tomando la primera elección, podrá salir de él. Y la tercera regla de la moral provisional de la que nos habla es de que, y esto lo toma de la filosofía estoica y es algo que podemos desde luego cada uno de nosotros aplicar en nuestro día a día. Dice que es mejor vencerse a sí mismo que a la fortuna, ¿vale? Es decir, te han tocado en suerte en esta vida una serie de piezas con las que te tienes que jugar el tipo, pero lo importante es comprobar, constatar cómo las enfocamos. Desde luego, no hace otra cosa que referirse a los problemas sociales de su tiempo que lo podrían afectar. Esto lo hace en el capítulo tercero. Posteriormente, en el capítulo cuarto, ya va al grano en la aplicación de sus reglas del método, sobre todo el principio de evidencia. Empieza con su famoso cogito ergo sum, ¿vale? Pienso, luego existo. Desde luego, hay ideas que no tienen por qué tener su equivalente en el exterior. Puedo imaginarme un centauro, pero eso no convierte en real a ese centauro, por lo menos en nuestro mundo sensible. Lo que sí está claro, según dice Descartes, es que no podemos dejar de pensar. Y esto es lo que define al ser humano como especie animal. No en vano piensa que los animales son, y esto hoy día se sabe que es muy discutible, que los animales son simples máquinas, porque no están previstos de cogito, no están previstos de razonamiento. A ese razonamiento lo llaman la res cogitans, la cosa pensante. Todas las sustancias de las que habla Descartes parten del principio de evidencia. Es evidente que incluso cuando estamos dormidos pensamos, y ese pensamiento y no nuestro aspecto externo es lo que nos define como existentes. Esa es una de las grandes verdades y es la primera. Y es por esto que, como hemos dicho anteriormente, consideramos que Descartes es un moderno. Sin embargo, no para de dar vueltas en la escolástica, no para de tener un pie, y por eso Descartes es un eslabón entre la Edad Media y la Ilustración, en la escolástica, como digo, en la filosofía religiosa. Y es que tiene que recurrir a Dios para justificar la existencia del mundo. Descartes, en este capítulo cuarto, nos está recordando aquellas meditaciones metafísicas en las que hablaba justamente de estas sustancias y introduce también la figura del genio maligno, que es otra de las metáforas de la falibilidad del pensamiento humano. Es decir, incluso cuando pensamos, podemos no estar en lo cierto. Cuando hacemos una suma, este genio maligno, como he dicho antes, la regla de comprobaciones, podría estar tentándonos, podría estar engañándonos, como Satanás engañaba a Adán en el paraíso. Para librarse de ello, Descartes, bueno, en primer lugar hay que decir que este problema es el denominado, es la cuestión del solipsismo, ¿vale? Aquel que está seguro de que al pensar existe, no está seguro de otra cosa, porque no puede encontrar, no hay nada que le asegure una equivalencia entre sus pensamientos y la realidad exterior. ¿Quién te dice que esto existe? Que no puede ser un sueño, producto de un genio marino. Por cierto, la obra La vida sueño de Calderón de la Barca es prácticamente contemporánea de Discurso del método de Descartes, donde se plantea el mismo problema. Es posible que tengamos sueños muy vívidos, pero que en el fondo no sean nada más que falacias. Al igual que los sentidos nos mandan una serie de percepciones que no tienen por qué representar la verdad de la realidad exterior. Hay gente que percibe colores de una manera distinta a otros. Bien, para salir de este solipsismo, en latín solus ipse, uno se queda uno consigo mismo con su pensamiento, Descartes comienza a analizar las ideas que todos tenemos en la mente y va a ver si hay algunas que pueda ser clara y distinta. Y aquí aparece el tufillo medieval de la Fleche. Descartes dice que es muy revolucionario, que estaba cansado de todo lo que en esta institución había aprendido, pero está de acuerdo con los jesuitas en una serie de cuestiones. La primera
es que la idea de Dios, desde luego, es una idea perfecta. Por tanto, no la podemos haber creado nosotros. Por tanto, la tiene que haber creado un ser perfecto, que no somos nosotros. La idea de Dios, siguiendo a Aristóteles y a la vía de la causalidad de Tomás de Aquino, solo puede ser producto de algo que también sea perfecto, como si no va a salir de algo imperfecto como nosotros. Por tanto, la idea de Dios solo la puede haber puesto en nuestra cabeza. ¿Quién? El mismo Dios. Por tanto, Dios existe. Otro de los argumentos que utiliza Descartes es el argumento de San Anselmo. La idea de Dios tiene todas las cualidades, sí. Entre esas cualidades tiene la de la perfección. Entre esas cualidades tiene la de la existencia. Por tanto, la idea de Dios no puede no existir. Luego Dios existe. Tiempo después, el filósofo Immanuel Kant, que era una figura señera de la filosofía y que tenía un gran razonamiento y una profunda capacidad lógica, criticará el argumento de San Anselmo diciendo que la existencia no es una cualidad de los objetos, sino una posición. En fin, aún así, Descartes intenta hacer pasar este argumento por bueno, más que nada para justificar la existencia de Dios, una de las claves de bóveda de su sistema, además del yo. En el yo hay ideas. El yo, el cogito, la res cogitans es una idea sencilla, pero la res infinita, que es Dios, también es una idea sencilla, simple y verdadera. Es clara y distinta, las dos lo son. Ahora bien, Dios tiene todas las cualidades, ¿no? Sí. Luego, una de las cualidades positivas que tiene Dios no solo es la omnipotencia, sino también que es todo bondad. Por tanto, no puede querer que nos engañemos cuando pensamos que hay mundo. Ahora bien, el mundo que Dios nos asegura es simplemente la res extensa, que solo, y aquí está el carácter moderno de Descartes, que es un mecánico como Galileo. El mundo está compuesto por la extensión, por figuras. El color no existe, la gravedad tampoco. Todo es producto de nuestra imaginación y del movimiento de una materia que no tiene peso, simplemente es extensa. Lo único que ocurre es que unos fragmentos de materia desplazan a las otras. Con esto Descartes cierra el círculo de su metafísica. Estas son las tres ideas fundamentales de su filosofía, con las cuales nutre su física que explica ya en los libros posteriores, en los que nos habla del cosmos, que el mundo, cuando los modernos hablan del mundo se están refiriendo al universo entero, está compuesto por un conjunto de torbellinos, que en ellos no existe el vacío, y que los distintos sistemas son diferentes formas en las que se configuran dichos torbellinos. A veces los meteoritos simplemente son fragmentos de una de esas revueltas que van a la otra. Bien, luego en el último libro ya, y aquí también podemos, y ya vamos a finalizar con este vídeo, ver el carácter moderno de Descartes. Dice que bueno, que todas las reglas de su mecánica sencilla, de su física infalible, intuitiva, que parte de ideas simples como el movimiento y la extensión, puede ser aplicadas a distintas disciplinas, como la medicina, además de la astronomía, como ya hemos visto, ¿no? Ahí es cuando dices lo que hemos dicho anteriormente, que los animales son simples máquinas. Y bueno, para cerrar este capítulo, no debemos abandonar este vídeo sin referirnos evidentemente a que Descartes es el primero de los filósofos después de aquellos griegos, ¿no?, helenísticos, que considera que la ciencia es producto de generaciones, que él simplemente ha puesto un ladrillo y que en siglos venideros la física mecánica, y desde luego pasó así con la figura de Newton, deberá ser desarrollada con aportaciones de otros sabios, de otras figuras. Bueno, en fin, espero que les haya gustado. Yo simplemente he hecho una síntesis muy por encima de lo que es el contenido del discurso del método, para enseñarles a ustedes a entender que la figura de Descartes no es la de un simple metafísico y que la respuesta a todo lo ha encontrado buceando en su cogito, en la conciencia y las ideas que la llenan. Bueno, en fin,
Hasta la próxima, nos vemos.